Te alabamos, te honramos, te glorificamos, Señor, dándote la honra, la gloria y toda la alabanza, Señor amado. Te hemos dedicado estos cánticos, Señor, como ofrenda grata delante de tu presencia. Gracias porque tú nos das el privilegio de adorarte con libertad. Gracias, Padre, porque podemos rendirte este culto de adoración, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, invocamos tu nombre y te adoramos. Gracias por cada familia aquí presente en esta hora, por la fuerza física y espiritual que nos ha dado, Señor, para reunirnos y adorar tu nombre. Te rogamos por aquellos hermanos que por enfermedad no están aquí presentes, por aquellos que por cuestión de viaje no están presentes. Te rogamos por aquellos que por alguna otra causa o no han venido, Señor. Trata con ellos conforme la causa y tu nombre sea glorificado en este lugar y en todo lugar donde se reúne tu pueblo, Señor amado. Gracias, gracias te damos, Señor. La gracia y la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Damos gloria a nuestro Señor que nos da la bendición de poder reunirnos para adorar y glorificar su nombre. Gloria a Jesús. Damos gracias, Señor, por cada uno de ustedes. Vemos una gran ausencia. Algunos hermanos, pues, quizá a algunos se les olvidó el horario. Quizá otros, pues, por alguna causa no están. Mimi lamentablemente trató de levantarse de la cama y no soportaba estar en pie. Así que sigamos orando por la salud de Mimi. Santo Jesús. Nos alegramos por Julia, que pasó una gran prueba que estaba pasando. Amén. Julia está feliz porque pudo comunicarse con su hermano, con su hijo que ya está en su hogar, y se regocija Julia y nos regocijamos con ella. Amén. Gloria a Dios. Adoramos a nuestro Señor. Analía no la vemos, anda por Texas. Está paseando Analía. Así que el Señor la bendiga en Texas y que regrese en victoria. Gloria al Señor. Santo, santo es nuestro Señor y Salvador. Bien, mis hermanos. Damos gracias al Señor que le hemos cantado. Ahora, digámosle, Señor, permíteme recibir la palabra, oírla, entenderla y ser hacedor de la misma. Amén. Gloria a Jesús. Les invito a buscar en el libro de Apocalipsis. No le voy a estar trayendo las profecías apocalípticas, sino que voy a usar ahí un texto. Amén. Gloria a Jesús. Apocalipsis capítulo 5. Los que quieran las enseñanzas de Apocalipsis las estamos dando todos los viernes. Amén. Amén. Pero hoy voy a ubicarme en tres textos de Apocalipsis. Gloria a Jesús, para traer el tema que el Señor me permite hoy desarrollar. Gloria a Jesús. Capítulo 5 de Apocalipsis. Gloria a Dios. Me gusta siempre darle tiempo que lo encuentren. Ya parece que ya lo han encontrado todo. Gloria a Dios. Capítulo 5, verso 8 al verso 10. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Pero me voy a ubicar en el tema, en la partecita donde dice amén, gloria a Jesús, con el tema los redimidos de Dios. Gloria a Jesús. Los redimidos de Dios. Y aquí, a través de estos textos que le leí y otros textos que estaré usando, estaremos desarrollando este tema. ¿Usted se considera redimido de Dios? Todos tenemos que llevar el sello
sobre nuestra frente, no escrito literalmente, sino espiritualmente tenemos el sello, soy redimido de Dios. Ahora, separemos lo que es redimido de Dios a salvos. ¿Por qué razón? Somos salvos por fe, pero muchas personas se están engañando de que porque hemos sido redimidos, que ya son salvos. Amén. Y de eso estaremos hablando. Pero el punto céntrico es nosotros regocijarnos y adorar y alabar a nuestro Dios porque nos ha redimido. Y el Señor nos ha redimido con un gran propósito, y el propósito de redimirnos es llevarnos a la salvación. Mire la diferencia, nos redime para que lleguemos a la salvación. Así que hay una diferencia entre redimido y salvos. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Ahora, como le dije la semana pasada yo le dije y le hablaba de la oración. ¿Se acuerda que predicaba sobre la oración de Jabes? Y se acuerdan que le mencioné que el mismo Señor Jesús nos dejó una clave de oración para sus hijos. Y se acuerdan lo que le dije, que empezando con la niñez, pero aún en los adultos, muchos no se saben la oración clave que nos dejó nuestro Dios. ¿Se acuerdan que le prediqué la semana pasada? Que si se hace una encuesta, hay muchos cristianos que no saben la oración del Padre Nuestro. Y es una pena decirlo, pero así lamentablemente es. Gloria a Jesús. Y como la semana pasada le enfaticé en que muchos cristianos no se conocen la oración principal que nos ha dejado el Señor Jesucristo del Padre Nuestro, hoy también le digo que muchos cristianos predicamos somos redimidos, pero no saben lo que es ser redimido. Pregúntele a un sinnúmero de cristianos ¿qué es redención? No, yo no sé. Sinceramente se hace una encuesta y se le preguntan en todas las partes de la tierra, van a diferentes cristianos, ¿qué es redención? No, yo no sé. Voy a la iglesia, soy miembro de la iglesia, aparezco en la membresía, me considero que ya soy salvo, pero no sé explicar lo que es redención. Pues mire, es la misma cosa no saberse la oración del Padre Nuestro. Porque para mí la importancia de saber lo que es redención es lo que me garantiza la salvación. Porque si yo no sé lo que es redención, ¿cómo yo voy a decir soy salvo? ¿O cómo voy a decir voy camino a la salvación? Porque le dije no soy salvo. La salvación si vamos a analizarla en tres tópicos, en tres términos. Fui salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Fui salvo porque me sacó el Señor a través de la redención de las garras de Satanás. Soy salvo porque el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Pero seré salvo cuando sea manifestada esa gran salvación que se ha de manifestar, la cual aún no se ha manifestado. Pero entonces, es triste que, como le dije, nosotros los padres tenemos que enseñar a nuestros niños desde su niñez, como le dije la semana pasada, la oración del Padre Nuestro. Pero ¿qué tal la redención? Si predicamos redención, si decimos para yo ser salvo, tengo que haber sido primero redimido. Entonces todo cristiano tiene que esforzarse y saber lo que es redención. Que si un inconverso le dice, ¿por qué tú dices que eres redimido? ¿Qué es redención? Saber explicar qué es redención. Bendito es el Señor. Y vemos a través de la Biblia, mis hermanos, comenzando desde el principio hasta el final de la raza humana, se manifiesta la redención. Bendecido es nuestro Señor. Porque en palabras sencillas, ser redimido es ser rescatado de las garras del pecado. Fuimos rescatados, fuimos comprados a precio de sangre, fuimos liberados. Eso es redención. El Señor nos redimió. Estábamos destinados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo Jesús nos redimió para que hoy nosotros estemos libres de las garras de Satanás. Pero veamos la redención desde el inicio. Amén. ¿Dónde comienza la redención? Comenzó con Adán y Eva. Adán y Eva
le fallaron a Dios. Y cuando Adán y Eva le fallan a Dios, amén, ¿qué hace Dios? En primer lugar, le dan la reprensión a Eva, luego le dan la reprensión a Adán, amén, y los azota, los castiga, porque la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo azota, lo castiga, ¿verdad que sí? Y Apocalipsis capítulo 3, verso 19, le está diciendo el Señor no al mundo, le está diciendo a la iglesia, porque yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Se lo dice a la iglesia, porque yo reprendo y castigo a los que amo. Dígame usted si Dios no iba a amar en gran manera a Adán y a Eva, que fueron los primeros que creó. Amén. Es como usted decir, usted tiene un árbol, usted no va a amar las ramas, sino ama el tronco. Tiene que cuidar el tronco del árbol, porque es el que da las ramas, ¿verdad que sí? Adán y Eva subieron el tronco de toda la raza humana. Entonces Dios mostró su gran amor hacia Adán y Eva, que los reprendió y los castigó. Pero después de reprenderlo y castigarlo, vemos la primera promesa de redención, que la mayor parte de ustedes la conocen en Génesis 3:15. En esa promesa de redención, donde después de castigarlos, amén, Él le dice a Satanás, amén, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La simiente de ella te herirá en la cabeza y tu simiente le herirá en el calcañar. Usted sabe lo que es el calcañar, ¿verdad? La parte atrás del talón. Métale un batazo a alguien por el talón atrás para que usted vea cómo cae al piso, ¿verdad? Le puede dar por la espalda, por el hombro y aguanta, se soba, o en la cabeza y se aguanta. Pero si le da por los talones abajo, lo derriba. Satanás ha derribado a miles. Satanás ha tumbado al piso a mucha gente, a muchos que ya llevaban el sello de cristianos. Pero ¿qué dice la simiente de la mujer refiriéndose a la promesa del Mesías? Vendría y aplastaría la cabeza de Satanás. Y esto sabemos que se cumplió en la cruz del Calvario, donde el Señor venció a Satanás, lo pisó en la cabeza, demostrándole que Él vino a redimir un pueblo, una iglesia, a la cual le ha dado autoridad sobre Satanás, de tal grado que nos dijo, hacedle frente a Satanás y él huirá de vosotros. Bendito es el Señor. Pero vemos, mis hermanos, que Dios muestra la redención hacia Adán y a Eva, que dice bien claro, amén, dice en el capítulo 3, verso 21, que dice, y Jehová le hizo a Adán y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Si usted analiza cada punto, cada texto que usted lee en la Biblia, Adán y Eva, Dios los hizo desnudo. Amén. Pero vemos, amén, que en esta etapa de esta vida, Adán y Eva cayeron delante de la presencia de Dios, cayeron de su gracia. Y Dios viene y muestra a través de la vestimenta de pieles que les dio, que los está redimiendo. No los echó a un lado. No los dejó que perecieran como Satanás con la tercera parte de los ángeles que se llevó del cielo. No, Dios le plació redimirlos. Y aquí hay una enseñanza espiritual cuando dice, y les preparó túnicas y los vistió, dejando ver que los cubrió con la justicia de él. Los cubrió y de ahí en adelante le dio mandato al hombre, si quieres permanecer como redimidos, tiene que conservar la túnica de justicia. Una túnica que tipifica la justicia de Cristo Jesús para con su iglesia. Y hoy, si nosotros somos los redimidos, se supone que estemos cubiertos con la túnica de justicia. Y si usted analiza en diferentes puntos, amén, Adán y Eva, una vez que reciben la vestimenta, ellos por testimonio le iban a enseñar a las demás generaciones que Dios los había redimido, que Dios los había vestido. Pude haberle dicho a Adán y Caín y Abel y los demás siguientes, pero papá, mamá, pero si Dios te los hizo desnudo, ¿por qué tienen que usar esa túnica? Esta es la representación de la justicia de Dios. Amén. Y de ahí en adelante
se condenaba a todos aquellos que enseñaban su desnudez. Y de ahí en adelante puso Dios mandato que el hombre y la mujer no enseñasen su desnudez. Lamentablemente hoy el hombre se olvidó de esto, el ser humano. Santo Jesús, hoy en día sabemos que los artistas, para agarrar promoción y para agarrar popularidad, mientras más desnudos se presentan, se cree que más popularidad agarran. ¿Por qué? Porque han perdido la vergüenza. ¿Por qué? Porque no tienen la justicia de Dios que los está cubriendo, porque andan en tiniebla y no andan en luz. Bendito el Señor. Santo y poderoso es nuestro Dios. Y vemos cómo Dios manifestó la justicia en Adán y Eva. Los redimió. Y de ahí en adelante, mis hermanos, viendo que como Dios ama a su pueblo, cuando tiene que reprenderlo, lo reprende. Cuando tiene que castigarlo, lo castiga. Pero todo es para alinearlo, que ande en el camino reconociendo que sin Dios no somos nada. Por ahí sigue la redención. Vemos, mis hermanos, que luego, después de Dios haber llamado a su pueblo de Israel, vemos la redención manifestada en Egipto. Primeramente, sabemos cómo el pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto. Estaba en las garras de Satanás. Físicamente estaban esclavizados y espiritualmente también estaban esclavizados. La primera redención que vemos en el pueblo de Israel es cuando en Éxodo nos deja ver, capítulo 13, de que Dios, amén, planifica un plan para dejarle ver a su pueblo cómo le amaba. Y la primera redención la vemos en los primogénitos. ¿Por qué razón? Dios iba a llevar una plaga a Egipto donde todo primogénito iba a morir. Todo primogénito en todo el territorio de Egipto iba a morir. Pero Dios le muestra la redención a su pueblo diciéndole: sacrifiquen corderos, tomen la sangre y póngalas en los dinteles de las puertas. Cuando el ángel de la muerte, que es la plaga que vendría, pase y vea la sangre en los dinteles, pasará por alto, no los tocará. ¿Por qué? Porque aquí Dios le estaba mostrando a su pueblo que a través del sacrificio del cordero, ellos serían redimidos. Y así aconteció, mis hermanos. El pueblo de Egipto se sorprendió de gran manera cuando se le dijo: en la tierra de Gosén no murió ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque Dios le mostró el plan de redención, dejando ver que la sangre del cordero, amén, era el método de redención. Y bueno, cuando vistió a Adán y a Eva, ustedes saben que si los vistió con pieles de animales, hubo derramamiento de sangre. Desde un inicio se ve que a través del derramamiento de sangre vemos cómo Dios ha ido de generación en generación redimiendo. Algunos dirían: bueno, pero a Dios le encanta el derramamiento de sangre. No, lo que pasa es que Dios quería. De Dios es todo. Los animales son de Dios, los humanos somos de Dios. Pero Dios quería que este pueblo, amén, porque Dios, que lo sabe todo y conoce que el pueblo echa al olvido las cosas, Dios quería que por medio de esa redención de los primogénitos, el pueblo siempre se acordara de cómo Dios los redimió. Por eso fue que le puso como institución la celebración de la Pascua, en recordatorio de esa sangre, la cual sirvió como sello para proteger a los primogénitos y que ninguno de ellos pereciera. Y de ahí en adelante el pueblo de Israel sigue celebrando la Pascua como recordatorio de que Dios actuó por amor y libró a los primogénitos. Pero de ahí sigue, mis hermanos, saca al pueblo de Egipto, los libera de los egipcios, de la esclavitud, los pasa por el Mar Rojo y los lleva al otro lado. Ahí todo el pueblo fue redimido. Todo el pueblo fue redimido de las garras de Faraón y de la esclavitud. Ahora, y esto va para los que se dicen: ya yo soy salvo. Que si Cristo me redimió con su sangre, ya yo soy salvo. Déjeme decirle, Satanás tiene engañada a tantas personas, mis hermanos, dentro de iglesias,
que se dicen: ya Cristo me redimió, ya Cristo me lavó, ya Cristo llevó mis pecados en la cruz, ya yo soy salvo. Pues me puedo quedar en la casa porque ya Cristo me salvó. Que no tengo necesidad, pues puedo ir de vez en cuando a la iglesia como visitante. Amén. Y lamentable muchos ya llevan el sello de soy visitante en la iglesia porque se presentan de vez en cuando. Lamentablemente, que hay ocasiones que cuando se pase lista las visitas, bueno, vamos a tener que empezar a presentar, mira, tenemos esta visita a tales personas porque vienen cuando se le ocurre. Pero esto no es aquí, esto estoy hablando internacionalmente, en todas las fases de la tierra, mis hermanos. Hay iglesias que hay hermanos que no se presentan en un año. Hay hermanos que quizás en eventos especiales y que se presentan. Y el Señor nos deja ver que Él ha amado a su iglesia. Y vemos, mis hermanos, cómo a través de la redención, entonces este pueblo lo sacó. Eran todos redimidos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Estuvieron salvos? No, la mayor parte de ellos se perdieron. ¿Los salvó la redención? No se salvaron por haber sido redimidos. Ahí por eso fue que le dije en un principio, hay una diferencia de ser redimido y ser salvos. Yo soy redimido por la sangre de Cristo y como el tema que tengo aquí, somos redimidos. Pero no podemos decir que ya somos salvos. Estamos siendo salvos, mis hermanos. Estamos siendo salvos. Pero depende de usted y de mí que logremos vestirnos con ese sello de salvación cuando Cristo, amén, nos llame de esta tierra y que podamos decir: me fui en victoria. Gloria a Jesús. Entonces, la evidencia la vemos que todo el pueblo de Israel fue redimido, todos. Pero la mayor parte de ellos quedaron enterrados en el desierto. Desobedecieron a Dios. Menospreciaron esa obra tan grande que Dios hizo de redimirlos. Y digo para estas personas que se creen que ya como son redimidos, que ya son salvos. Traigo un ejemplo de Puerto Rico. Mire, en Puerto Rico había un hombre que asesinó a una mujer. Estuvo preso 20 años. No hace mucho lo soltaron. Logró engañar a los médicos. Logró decir que tenía una enfermedad que lo mantenía paralizado. Y en la justicia quiso hacer misericordia con este hombre. Amén. Lo liberaron. Y como redención significa la palabra liberación o rescatado, él fue redimido este hombre. Lo sacaron de la cárcel, lo liberaron. Amén. Y estuvo en la calle. ¿Y qué pasó? Apreció esa redención, apreció esa liberación. Era cuando pudo haber dicho: ahora yo soy libre. Déjame apreciar lo que han hecho por mí. Tenía cárcel por vida. Y a los 20 años lo dejaron libre. Y en vez de regocijarse y alegrarse en esa redención que recibió y apreciar lo que hicieron por él, creo que fueron 2 días después, fue y mató a una mujer. Amén. La asesinó 2 días después de salir de la cárcel. Bendito el Señor, ahora está en la cárcel por vida. En un sentido espiritual, Dios ha redimido a muchos y no han apreciado esa redención, han menospreciado la libertad que Dios le da en Cristo Jesús y se creen que ya están bien y pisotean lo que Dios ha hecho por ellos. Y lamentablemente, porque hayan sido redimidos, no quiere decir que son salvos. Bendito es nuestro Señor y Salvador. Entonces el Señor nos ha llamado a apreciar esa redención que ha hecho en cada uno de nosotros, porque esa redención es la que nos va a llevar a que nosotros llenemos los requisitos para ser salvos. Si me oyen los salvos siempre salvos, no, que nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos, que yo no tengo que llenar ningún requisito porque Cristo ya los llenó. Qué lindo, Cristo llenó los requisitos y yo me quedo de lo más cruzado. Me voy aquí, hago aquí una cosita, me voy allá, hago otra cosita, amén. Y qué lindo que se justifican. No, que yo lo hice porque soy débil. Cristo me lo pasa por alto. Pero vemos, mis hermanos, que Dios vio al pueblo de Israel que no apreció esa redención que hizo por ellos. Y como Dios no apreció esa redención, el pueblo no apreció esa redención que hizo Dios, los esparció por todas las naciones.
Y al esparcirlo por todas las naciones, se perdieron la nacionalidad. 10 tribus, Dios los arrojó para un lado, las otras 2 tribus para otro. Se quedaron sin nación y se quedó el pueblo en las garras del enemigo nuevamente. ¿Qué nos deja ver esto? Que el que Dios nos haya redimido a nosotros no nos garantiza que ya somos seguros. Esa seguridad depende de cada uno de nosotros. Él aplicó la redención. Ahora depende de nosotros. El pueblo de Israel menospreció esa redención. Volvió a las garras de Satanás. Usted dirá, mire, un salvo siempre salvo me decía. No, si este se perdió es porque nunca fue salvo. Mira qué ridículo. ¿Qué nos dice usted? ¿Te acuerdas que lo mencionó Hebreos capítulo 6, verso 4? Es imposible después de haber gustado del don celestial, ¿verdad que sí? Y volverse atrás. No hay salvación para tales. Pero dice, ningún inconverso va a gozar del don celestial. Mire, mi hermana Mariana, en la trayectoria que tiene, cuántos pastores vio que predicaban con unción, con la llenura del Espíritu Santo y después se tornaron atrás, ¿verdad que sí? Y vamos a decir nosotros no, que nunca fue salvo. Gustaron del don celestial. Gustaron de la presencia de Dios. Estuvieron lavados en la sangre de Cristo. Pero el que yo esté lavado hoy en la sangre de Cristo no me garantiza que ya yo soy salvo. Yo tengo que seguir lavado en esa sangre. En un sentido espiritual, la fuente de la sangre de Cristo todavía está entre nosotros para que nos sigamos limpiando, porque manchitas nos vienen a nuestras vidas. Y esa sangre está vigente para que, Señor, me manché, voy a la sangre de Cristo y lavo y purifico mi ropa espiritual. Pero estos que se dicen, ya yo soy redimido, ya yo soy salvo, se justifican y de esa manera Satanás los tiene atados. Y lamentablemente, mis hermanos, los ha cauterizado a tal grado que dicen, yo no necesito congregarme. Si fuera así, qué maravilloso, quedémonos todos en las casas, porque ya somos salvos. Entonces, ¿para qué el Señor instituyó la iglesia? Para que no sé para qué, pero entonces, ¿para qué Dios levantó una iglesia si podemos quedarnos en los hogares todos? Si todos pensáramos igual, había que cerrar todos los templos, porque no hay necesidad de congregarnos. Para que usted vea cómo la ignorancia los ciega a tal grado que creen la mentira y de esa manera Satanás está robando, amén, el privilegio que Dios le ha dado a muchos de que logren alcanzar la salvación. Entonces el Señor, viendo cómo el pueblo se apartó, como dijo, los esparció por todos lugares. Pero Dios como ama y Dios reprende y castiga a los suyos con tal de que se encaminen por el camino. Le sigue dando oportunidad. Al pueblo de Israel le siguió dando oportunidad. Esto lo expresa el Salmo 107. Cuando el salmista está dejando ver las grandezas y las maravillas de Dios. Cómo Dios tomó, después que lo hubiese esparcido por todas las naciones, les habla, los reúne, los vuelve a formar como pueblo otra vez. Por eso el Salmo 107 comienza diciendo, alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo, amén, los redimidos de Jehová, los que Él ha redimido de las garras del enemigo. Y de ahí el Salmo 107 sigue mencionando todo lo que Dios ha hecho, donde los redimidos tienen que estar con acción de gracias. Los redimidos aceptando y reconociendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y de esa manera Dios ha manifestado su redención desde el principio hasta la entrada de la iglesia, que Dios ha llamado a un pueblo. ¿Por qué pasó? ¿Por qué? Porque a través del pueblo que había elegido, un pacto que había firmado, Dios dice, es necesario firmar un nuevo pacto. ¿Por qué razón? Porque primero se redimían con la sangre de animales, pero todo esto era una sombra para llegar al verdadero Cordero que ofrecería su sangre
La primera sangre, como dice, la sangre de los, esto está en Hebreo capítulo 10, cuando dice que la sangre de los machos cabríos y de los becerros no quitaban la mancha del pecado, pero era necesario que se manifestara el Cordero de Dios que quitaría el pecado para siempre. Aquí es donde se confunde los salvos siempre salvos. El Señor quitó ya mi pecado para siempre, ya yo soy salvo. Pero no se refiere a eso. A que Él nos redimió, nos sacó del pecado, nos puso en la luz limpiecitos, bañaditos espiritualmente. Pero depende ahora de nosotros, como el ejemplo que le dije del puertorriqueño que salió de la cárcel, eso depende de nosotros. Que nos quedemos en la luz donde nos ha puesto el Señor, que nos quedemos limpiecitos como nos limpió, pero como tenemos libre albedrío, vemos allá, amén, en las tinieblas algo que nos gustó, jalamos y arrancamos para allá y ahí nos ensuciamos. Vemos allá en las tinieblas que una amistad nos incita, ven, que es por un momentito, vamos para allá, caemos en las tinieblas y nos manchamos y nos ensuciamos. Pero mire qué lindo, que como le dije, el Señor mantiene la fuente de su sangre para que a través de ella nosotros nos mantengamos limpios. Bendito el Señor. Porque vemos, la Biblia nos habla que Satanás está delante de la presencia de Dios día y noche acusándonos. Mira, el pastor está predicando la palabra, pero mira, caminó y fue a un lugar que no debía de haber ido. Mira, el pastor predica, pero lo oí diciendo palabritas que no debería de decir. Y entonces el hijo que está a la diestra del Padre dice, Padre, yo lo redimí con mi sangre. Allí está la fuente de la sangre. Puede pasar por allí y limpiarse. Mientras la fuente de la sangre esté allí, puede pasar y limpiarse. Amén. Y está el intercedor intercediendo. En vano no fue derramada la sangre. Bendito el Señor. Y vemos que entonces la iglesia, el Señor la llamó a redención, a formar un nuevo pacto, un nuevo pueblo, el cual ya no necesita sangre de machos cabríos y de becerros, sino que ahora solamente la sangre de Cristo, que es la que nos limpia y nos purifica para que podamos entrar a la presencia de nuestro Dios. Santo es el Señor. Entonces encontramos, mis hermanos, vemos aquí en el texto que le leí, amén, que dice, cuando hubo tomado el libro, refiriéndose al Cordero de Dios, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bendito es el Señor. Eso dice el verso 8 y el verso 9 dice, y cantaban un cántico nuevo, santo mi buen Dios, en el cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Fuimos redimidos. Él nos redimió. ¿Por qué? Porque el Cordero fue inmolado. Ya Dios desde la antigüedad, en el libro de Isaías capítulo 53, nos presenta ese Cordero inmolado. Entonces, a través del sacrificio de Cristo nos ha presentado a la redención. Y después sigue diciendo el verso 10, y nos has hecho reyes y sacerdote para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. El gran privilegio que nos ha dado el Señor a la iglesia. Somos redimidos, pero esa redención, como le dije, eso es para que nos encaminemos en la salvación y que un día podamos decir, voy a lograr ser rey y sacerdote delante de la presencia de mi Dios. Santo es nuestro Jesús. Y así vemos, mis hermanos, que en los hermanos que
le lleva la secuencia del estudio bíblico, pues hemos hablado, ¿verdad?, de que estos 24 ancianos que tenían las arpas, esto es una representación de la iglesia que ha sido redimida y está delante de la presencia de Dios. Por eso es que está diciendo, fuimos redimidos, nos has redimido. Gloria a Jesús. Y entonces, en cuanto a las arpas que tienen en sus manos, sabemos, aquí en la tierra nosotros lo que estamos es practicando como adorar a Dios. Pero allá en su presencia le adoraremos siempre. Gloria a Jesús. Y vemos, ¿verdad?, que las arpas es un símbolo para referirse a la adoración que habrá delante de la presencia del Señor. Y el Señor, en términos humanos, nos ha dejado ver que a Él le agrada todo clase de símbolo. Mire, el Salmo 150 lo dice, con toda clase de símbolo que adoremos a nuestro Dios. Santo Jesús. Ustedes saben que en iglesia hay personas que critican a la iglesia, porque mira, ahí lo que tienen es música de esto, de lo otro y de lo otro. Después que sea una música grata delante de la presencia del Señor, que toquen batería, que toquen piano, que toquen címbalo, cualquier símbolo, porque como dice el Salmo 150, amén, si trae un arpa, tráigaselo y tóquelo. Si tiene todo lo que respire, alabe a Jehová. Gloria a nuestro Dios. Y nuestro Dios, que nos ama, mis hermanos, nos ha presentado esa redención. Y nos ha dicho, antes estaba en las garras de Satanás, ahora está en las manos de Cristo. Antes estaba en las tinieblas, ahora estás en la luz. Ahora caminemos en la luz, nos mantendremos en ella hasta que lleguemos al final. Gloria a Jesús. Pero vuelvo y le repito que en 3:19 de Apocalipsis le está diciendo a la iglesia, porque yo reprendo y castigo al que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, dejando ver que habrán personas dentro de las iglesias que se descuidarán, menospreciarán esa redención, y el Señor los llama al arrepentimiento. Santo es nuestro Señor y Salvador, gloria a Jesús. Luego encontramos, ¿verdad?, que en la redención de la iglesia, vemos, ¿verdad?, como le dije, Israel fue redimido, pero no se salvó. Amén. Entraron a la tierra prometida muy pocos de todos los que salieron. Santo Jesús. En la iglesia, el Señor ha redimido, como dice, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. En otras palabras, desde oriente a occidente, de norte a sur, en todos los confines de la tierra, el Señor ha brindado la redención a la iglesia. Pero ahora de la iglesia depende que esa redención la mantengamos con el valor que Él quiere que le demos, porque atesoramos ser salvos y llegar a la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como le dije, no soy salvo ya por haber sido redimido, sino que esa redención me lleva a la salvación. Gloria a Jesús. Adoramos a nuestro Dios. Ahora, vimos la redención con Adán y Eva. Vimos la redención con el pueblo de Israel, comenzando con los primogénitos y después con el pueblo en la salida de Egipto. Vimos la redención cuando viene el Cordero y es inmolado, y a través de su sangre nosotros, la iglesia, hemos sido redimidos para poder entender lo que es la salvación y caminar hacia ella, para un día apoderarnos de ella por la eternidad y entonces decir, ahora sí, soy salvo. Ahora bien, vemos la redención también en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque como estamos enseñando los viernes, viene un periodo de gran tribulación para los moradores de la tierra. Amén. La iglesia se va con Cristo porque fue redimida y fue salvada. Pero aquellos de la iglesia que menospreciaron esa redención, como citamos Hebreos 6:4, estas personas, si pisotearon la sangre de Cristo, se perdieron y ya no tienen parte, no tienen oportunidad en la gran tribulación. En la gran tribulación va a haber una oportunidad de redención para multitudes que andaban sin Cristo, andaban sin conocimiento bíblico, porque déjeme decirle, mire, yo no sé si mi hermano Fran me confirma, pero en Cuba, yo me sorprendí una muchacha que yo estaba hablando con ella y le estaba hablando de Cristo. Me dice, en Cuba nunca nos hablan de Cristo, yo la primera vez que oigo hablar de Cristo. Yo no sé si en el área que ustedes vivían era así,
Pero esa muchacha, le estoy hablando de unos 20 años atrás, me decía ella que en el lugar donde ella vivía, que no se hablaba de Cristo y que ella ni sabía por qué Cristo había muerto, siquiera así me dijo ella. Y hay otros países, váyase a las Amazonas y a otros países, en estos países como India y otros lugares donde le prohíben al pueblo hablar del cristianismo. Hay miles de gente que no tienen conocimiento de lo que es el plan de salvación. Pero en este periodo de la gran tribulación hay otro plan, hay otra oportunidad de redención, donde ahí vemos, mis hermanos, que Dios le va a dar la oportunidad a muchos de que sean salvos. Bendito Jesús. En el capítulo 14 de Apocalipsis dice: entonces vi al Cordero en pie sobre el monte de Sión, Santo Jesús, y con él 144,000, amén, que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y dice el verso 2 del capítulo 14: y oí una gran voz como estruendo de muchas aguas, amén, como un gran trueno. Y la voz que oí era como arpistas tocando sus arpas. Bendito el Señor, alabado Jesús. Y dice el próximo 3: y cantaban un nuevo cántico delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender ese cántico sino aquellos 144,000 que habían sido redimidos de entre los de la tierra. Ahí vemos, dentro de la tierra, 144,000 redimidos dentro de los de la tierra. Gloria a Jesús. En otras palabras, en la gran tribulación vemos una redención. Hemos estudiado, los hermanos que han estudiado el Apocalipsis, capítulo 7, cuando vimos en el capítulo, verso 9, una gran multitud que se salva en la gran tribulación, fueron redimidos. Y sabe usted que le he dicho a los hermanos cuando le doy ese estudio, que en el verso 13, amén, cuando vemos un diálogo entre uno de los ancianos y Juan, y uno de los ancianos le dice a Juan, amén, y estos, amén, que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de a dónde han venido? El verso 14, Juan le dice: yo no lo sé, tú lo sabes, Señor. El anciano le contesta: estos son los que han salido de la gran tribulación, y mire esta partecita, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Qué le dije anteriormente? La fuente de la sangre de Cristo sigue vigente para aquel que quiera limpiarse. Y en este periodo que el Señor le brinda la oportunidad de redención, muchos lavan sus ropas y la emblanquecen en la sangre de Cristo, dejando ver que mientras la sangre de Cristo siga vigente, hay oportunidad de limpiarnos de toda mancha, de todo pecado. Bendito Jesús. Gloria a nuestro Señor y Salvador, porque dice también, dice que, mire, cuando le dije, no me acuerdo en qué texto era que lo tenía escrito, pero si no me equivoco, en el capítulo 12 de Apocalipsis. Amén. En el capítulo 12 déjame ver si era en el 12. No. Bendito es nuestro Señor y Salvador. Oh, no, en el mismo 14 es que lo dejé hasta el verso 3, amén. De que en el verso 3 que le dice que cantaban un cántico nuevo, amén. Pero luego en la segunda parte del verso 4, amén, que dice, y ellos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Amén. Dejando ver como primicia. Y si nosotros nos detenemos un momentito en esto como primicia, y mencionamos ya en el texto segundo los 144,000 primicias que Dios tiene reservada para iniciar la generación en el planeta Tierra en el milenio. En el principio las primicias fueron Adán y Eva. Por medio de ellos se llenó el planeta Tierra. Volvieron a haber otras primicias, Noé y sus 7 miembros de la familia.
fueron primicias para llenar el planeta Tierra. La iglesia se va. Viene el periodo de la gran tribulación. Viene en juicio que miles de personas van a ser destruidas. Amén. Una multitud se fue al cielo, pero quedaron unas primicias para iniciar el milenio. La iglesia somos primicia porque nos vamos antes de esa gran multitud que se levantará en la gran tribulación. Tenemos ese privilegio que seremos primicias. Nos levantaremos con el Señor y estaremos en las bodas del Cordero porque somos las primicias de los salvos aquí en la tierra. Gloria a Jesús. Y vemos, mis hermanos, que miren lo que dice el verso 5. Cuando está diciendo primero de que, ¿verdad?, estos fueron escogidos entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Pero el verso 5 está diciendo, y no se halló en su boca no fue hallada mentira. Y en su boca no fue hallada mentira, sino, amén, que no tenían ninguna mancha delante del trono de Dios. Y mire, cuando él enfatiza que no tenían ninguna mancha, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo limpia y purifica. La sangre de Cristo está vigente, porque el Señor sabe que como humanos nos debilitamos. El Señor sabe que como humanos flaqueamos. Entonces, mis hermanos, cuando dice en el texto, que dice, este texto cuando dice que Satanás fue arrojado del cielo, sinceramente tengo tanto texto metido en la mente que no me acuerdo ahora la cita de este, pero dice que este está en el capítulo 11, verso 9. Miren, el 11:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. No está en el 11:9. Pues espérate, te lo digo ya mismo dónde está. Es el 12:9. Vamos a ver si es verdad. Sí, el 12:9. Es que me embotellé estos capítulos, mis hermanos, y a veces me confundo un capítulo con otro. Amén. Y el 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón. Mire cómo le llama, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el pueblo, a toda nación. Engaña a todas las naciones y lo está diciendo en presente. Amén. Bienvenida, aunque sea una partecita de mensaje, alcanzan. Amén. Gloria a Dios. Es que la hermana estaba enfermita y quizás no recibió el mensaje de que empezamos temprano. Pero bienvenida. Amén. Gloria a Jesús. Santo es nuestro Dios. Y vemos, mis hermanos, si le llevamos la secuencia a este mensaje. Amén. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a las naciones, al mundo entero, engaña al mundo entero. Lo está diciendo en presente, engaña. Satanás está todavía engañando al mundo. Dice, Satanás que engaña al mundo entero, dice, fue arrojado a la tierra. Y luego dice, y los ángeles, sus ángeles, porque tiene, acuérdense, una tercera parte de los ángeles, y dice, y sus ángeles fueron también lanzados a la tierra, arrojados a la tierra junto con él. Amén. Dice primero, y fueron lanzados con él. Dice, y los ángeles fueron lanzados también a la tierra. En otras palabras, ¿por qué fueron lanzados? Ellos estaban, amén, delante de la presencia de Dios como acusadores. Y ahí nos sigue diciendo en ese mismo capítulo, en el verso 10, cuando dice, en el mismo 12, voy por aquí, en el 12:10, que dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, amén, ahora ha llegado la salvación. Ahora ha llegado el poder. Ahora ha llegado el reino. Amén. Bendito Jesús. Pero lo voy a decir exactamente como lo dice, porque no le quiero quitar palabras. Amén. Cuando dice entonces una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Y por qué ha venido? Sigue diciendo, porque ha sido arrojado a la tierra el acusador que acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Amén. ¿Cómo? Día y noche. Eso es lo que hace Satanás hoy.
acusando a sus hijos delante de la presencia de Dios. Él no duerme, él tiene ejército de ángeles trabajando a su alrededor. Y él mira, aquel dice que es redimido. Mira, el otro dice que es redimido, pero mira lo que hace. Santo es el Señor. Entonces nos dice la palabra, bendito mi Dios. Mire qué interesante el verso 11. Dice, pero ellos, ¿a quiénes son ellos? A los que él acusaba. Pero ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y mire lo interesante ahora. Y de la palabra de su testimonio. Quiere decir que la palabra de nuestro testimonio vale mucho. Por nuestro testimonio, amén, nosotros vamos a vencer a Satanás. De lo contrario, Satanás está delante de la presencia de Dios. Mira el testimonio de este, mira el testimonio del otro. Mira el testimonio del pastor. ¿Por qué lo tiene ahí como pastor y no lo tala del altar? Y nuestro testimonio tiene mucha importancia para nuestra salvación. Y por eso vemos, dice, y han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. Al diablo no le queda más remedio que dar la espalda y virarse. Y dice, con esto yo no puedo. Cuando nosotros le hacemos frente a Satanás, él huye de nosotros. Porque dice, verdaderamente, este es un verdadero redimido. Gloria a Jesús. Amén. Y es lo que nosotros tenemos que demostrarle a Satanás. Que verdaderamente hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Que verdaderamente estamos aprovechando la redención que nuestro Dios nos ha brindado. Porque queremos ser coronados con nuestra salvación. Pero no se le ocurra a nadie decir que ya soy salvo, porque todavía no he sido coronado con esa salvación. Bendito mi Dios. Corrijamos a aquellos que están engañados, porque muchos están engañados, mis hermanos. Nosotros tenemos que decir, Satanás, todavía no soy salvo, pero voy camino a la salvación. Soy redimido y conservaré mi redención. Me conservaré, me limpiaré. Y si se me ha ensuciado la mano, voy a la sangre de Cristo y la limpio, me lavo. Porque no tendré ninguna mancha delante del trono de mi Dios. Porque la palabra me enseña que con manchas y arrugas nadie entrará a la presencia del Señor. Por lo tanto, Cristo dejó la fuente de su sangre, en un sentido espiritual hablando, para que nosotros digamos, espérate, tengo una arruguita, tengo una manchita, tengo que limpiarla porque yo voy camino a la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por último, una última redención se presenta. ¿Cuál es esta? Bueno, en la gran tribulación primero se salvó la iglesia. Después de la gran tribulación se salvó una multitud. 144,000 fueron redimidos para morar y habitar la tierra nuevamente. Pero ¿qué pasó? Que con esos 144,000 el planeta Tierra se va a llenar nuevamente. Y después que se llena, el pecado va a estar mínimo, como lo dice Isaías capítulo 65 del verso 17 en adelante. Va a haber muy poco pecado, pero ese poquito pecado va a seguir como una plaga. Acuérdese que una sola persona agarró el COVID, por una persona se contaminaron millones. Amén, ¿verdad que sí? Entonces, por un pecadito que esté, aunque esté el reinado de Cristo, no va a haber reinado humano, solamente el reino de Cristo. Pero nos dice la palabra que en ese milenio va a seguir habiendo pecado, porque mientras haya raza humana, sigue habiendo pecado, porque la raza humana se contagió de una lepra mortal. Entonces la última redención que se presenta es que al terminar el milenio, Satanás es soltado, porque será atado, por esos 1000 años estará atado, será soltado por un breve tiempo. Y en ese breve tiempo dice que Satanás va a lograr engañar multitudes de personas que estuvieron en el milenio siendo gobernados por el mismo reino de Jesucristo. Entonces ahí es donde se presenta la última redención, que dice: el Señor vendrá, tomará a aquellos que no se dejaron engañar de Satanás, los liberará, los levantará del planeta Tierra y arrasará el planeta Tierra con Satanás y todos sus moradores que se dejaron engañar.
Y es donde dice que con fuego consumidor los consumirá. Satanás será arrojado al lago de fuego por la eternidad. Se celebrará el juicio del gran trono blanco y todos los que se dejaron engañar por Satanás, allí se le dictará sentencia para vida eterna en el lago de fuego. Y por último quedaron redimidos, amén, los que no se dejaron engañar. Y dice segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 7 en adelante, que el planeta Tierra se enciende en fuego, pasará como un trapo viejo, dejará de existir. Y en el juicio del gran trono blanco se nos dice que no se encontró lugar para el planeta Tierra. Se acabó el problema, se acabaron las redenciones. Al único que no se le dio oportunidad de redención fue a Satanás. Porque se acuerdan que en la promesa en Génesis 3:15, cuando se castigó a Adán y a Eva y se le dio la oportunidad, a Satanás no se le dio oportunidad de salvación, de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él estaba delante de la presencia de Dios en santidad y menospreció la santidad que tenía. Dentro de la iglesia, muchos están menospreciando la santidad que Cristo Jesús nos ha dado. Y el que menosprecie esa santidad no tendrá oportunidad de arrepentimiento en el periodo de la gran tribulación. Porque hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación y por la gracia de Dios nos cubre, nos salva y nos está dirigiendo para que gocemos vida eterna en Cristo Jesús. Dios les guarde, la gracia y la paz de Dios permanezca con cada uno de ustedes. Aprecie lo que es la redención. Enseñémosles a nuestros niños qué es ser redimidos y que eso es el proceso para nuestra salvación. Si alguien en esta hora desea que le presentemos en oración por alguna causa, amén, el Señor se agrada cuando decimos: Señor, mírame, yo necesito de ti. El Señor nos conoce desde adentro hacia afuera, conoce nuestro entrar y nuestro salir. El Señor nos ama y cuando tiene que reprendernos, nos reprenda, cuando tiene que castigarnos, nos castiga, pero siempre está presto para bendecirnos, para mantenernos firmes en su camino, para que sigamos disfrutando de sus bendiciones, para que sigamos disfrutando, amén, de las caricias que Él nos da, dándonos consuelo, guiándonos y dirigiéndonos en su camino. Santo, santo, santo y poderoso es nuestro Dios. Si alguien desea la oración, levantaré un clamor. Bendito Jesús. Te adoramos, Padre, te adoramos, mi Dios. Bendito eres tú que vives en gloria. Bendito eres tú que vives en gloria, Señor. Te adoramos porque eres santo. Te adoramos porque es bueno. Te adoramos porque eres soberano, mi Jesús. Gloria a mi Dios. Gloria a Jesús. Bendito mi Dios. Bendito Jesús. Padre amado, mi Dios. Padre, te presento a tu hija, Señor. Tu hija está delante de tu presencia, mi Rey. Padre, tú le conoces, Señor amado. Ella está aquí porque te ama, Señor bueno. Padre, yo te ruego, cúbrela con tu presencia, guíela y dirígela. Señor, aparta de ella cualquier cosa que le pueda estorbar en su vida espiritual, Señor. Padre, que ella pueda, Señor, cada día apreciar la redención que tú has hecho en ella. Que se mantenga redimida, Señor, hasta ese glorioso día en que sea revestida de la salvación que tú nos prometas a cada uno de nosotros, Señor. La protección divina no le falte. Sustenta sus pasos en tu camino. Padre, dale salud física. Aparte de este cuerpo, toda molestia, todo malestar. Que tu hija pueda caminar agradándote y sirviéndote sin problemas de salud, Señor. Está en tus manos. Cúbrela con tu presencia. Sí, Señor amado, mi buen Dios. Bendito Dios. Padre, mira, tu hija está delante de ti. Tú le conoces, Señor. Ella viene aquí. Ella te ama, por eso está aquí, Señor. Porque te ama. Padre, te ruego, Padre, mi vida, consejo de ángeles a su alrededor, que nada ni nadie le dañe, Señor Santo, que crezca cada día más en la gracia, Padre, que cada día ese plan de redención que nos ha dado de gloria, el valor constantemente, bendice su hogar, bendice su familia, la protección tuya sea con ella en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, en tus manos está, Señor, en tus manos está, Señor. Yo
delante de tu presencia. Padre, tú escuchas su clamor. Padre, mira, Señor, esta petición que ella presenta, Señor amado. Tú eres el médico divino. Tú pones tu mano sanadora, Señor. Padre mío, lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor. Padre, en la próxima cita médica que ella debe tener, Padre, que ella pueda testificar que tú has obrado.